La serie que hemos titulado al libro de Hechos, le llamamos la serie La Iglesia en el Corazón de Dios, porque es en el libro de los Hechos, que está en nuestra Biblia, donde aparece por primera vez la iglesia cristiana. Así como Dios la diseñó, como Dios la planeó, como Dios la anheló, así la dio a luz en Hechos capítulo 2. Y de esa hermosa iglesia estamos aprendiendo todos. Y ya vamos por el capítulo 17. Y el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a estar en Hechos capítulo 17, versos del 10 al capítulo 18, versos 5. Si no traes tu Biblia, puedes bajar la Biblia en la aplicación de Casa de Luz, que es gratuita, la aplicación, o puedes levantar tu mano y te prestamos una Biblia con mucho cariño. Solo levanta la mano, estás en la iglesia y qué bueno que podemos compartirte la Biblia. Si no tienes necesidad de Biblia, abre nada más tu Biblia y vamos a estar en Hechos capítulo 17, versos 10 en adelante. Llamé a la enseñanza del día de hoy estrategia divina, porque vamos a ver cómo se implementa la estrategia que viene de Dios para la vida de la iglesia. Vamos a ver 3 ejemplos: la buena estrategia, la mala y la que es mejor. ¿Ok? Permítanme orar y comenzamos la enseñanza el día de hoy. Padre, gracias por tu palabra, guíanos a toda verdad, tu palabra es verdad. Jesucristo es el camino, Él es la vida y Él es la verdad. Y es en el nombre de Jesús que te doy muchas gracias, junto con mis amigos aquí, por tu palabra en medio nuestro en este día. Amén. Amén. Muy bien. Wow, así como la primera vez cuando como pastor empecé en el 2010 aquí en Casa de Luz, pastor ejecutivo, pastor asistente, brazo derecho, por decir así, y el izquierdo pues era el único brazo que tenía el pastor Héctor Hermosillén aquí ahora. Y me acuerdo que me tocaba enseñar una vez al mes, y cada vez que pasaba adelante sentía mucho temor. Me preparaba lo mejor posible, hasta que un día Dios me dijo: yo me encargo. Tú nomás haz lo mejor de ti, yo me encargo. Y empecé a experimentar una paz que no se las puedo explicar. Pero el día de hoy vengo delante de ustedes también con ese mismo temor, ese mismo temblor, sabiendo que Dios toma el control. Titulé la enseñanza Estrategia Divina porque la estrategia es cómo logramos la misión y la visión, en este caso de la iglesia. Es cómo se logra hacer. Hemos aprendido acerca de la visión que necesitamos para todas las áreas de nuestra vida. Es esa figura del futuro que genera pasión en el presente. No sé cuál sea, de repente en tu caso es ver a tus hijos, no sé, teniendo un buen trabajo, teniendo una buena profesión. Tal vez esa es tu visión, pues es una figura del futuro. Ahorita los ves chiquitos tal vez. Eso es visión. Visión es tal vez como estos 100 que ahora son los emprendedores, esta nueva reunión que hemos tenido. Hay 100 de ustedes que ya tienen un negocio o que quieren comenzar un negocio. Todos los emprendedores necesitan visión, verse realizando ese negocio, ese empleo, esa organización que quieren crear. Figura del futuro que genera pasión en el presente. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Ser la iglesia que está en su corazón, en el corazón de Dios. La iglesia de Hechos, capítulo 2, la iglesia de Hechos 2:42, y por eso muchos de nosotros aquí adelante nos pusimos de acuerdo para traer la camiseta de Hechos 2. Dentro de entender la visión de ser la iglesia en el corazón de Dios, tenemos que entender lo que es la misión, que es distinta. La misión es el pan diario de cada día. Es lo que hacemos todos los días para precisamente en algún momento alcanzar esa visión. Es eso que nos mueve, que nos apasiona hacer cada día. Como papás nos levantamos temprano para ir a trabajar. Esa es nuestra misión para alcanzar la visión algún día que Dios ha puesto delante de nosotros realizada. Misión es la razón de nuestro existir, nuestro diario vivir, nuestra pasión diaria. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Se las recuerdo. Es traer a personas que viven alejadas de Dios a que sean unas personas cerca de Dios, que experimenten una comunión con Jesús, el Hijo de Dios. Esa es la misión de la iglesia. Y no es una misión que sacamos de debajo de la manga o que fue creada por algún ser humano. El Señor Jesús dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nos explicaba el Señor Jesús a través de varios ejemplos. Lucas 19 del 1 al 10, Mateo 18 del 11 al 14, Lucas 15 del 1 al 10. Esta hermosa realidad que Dios
nos amó tanto que envió a su Hijo Jesús para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y le doy gracias a Dios por el día en que Él me encontró a mí y el privilegio que hoy día me da de estar delante de ustedes. Estrategia divina, ¿por qué es importante tenerla? Porque es la forma en cómo vamos a lograr alcanzar la misión y la visión de la iglesia. La estrategia es cómo lograremos llegar a esas metas. Y hemos también estudiado aquí que la gran comisión que aparece en las Biblias, en nuestra Biblia, la gran comisión, esas palabras que dijo Jesús antes de ascender a las alturas, la gran comisión es la gran estrategia. Es la forma en la que vamos a lograr alcanzar nuestra misión y visión, nuestras metas como iglesia. Esa gran estrategia dice el Señor Jesús: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, en todo lugar. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, dijo el Señor Jesús. Y una iglesia que quiere aplicar la palabra de Dios, escucha esa gran comisión, reconoce que es la gran estrategia y la pone por obra. Y aprendimos que aquí en Casa de Luz tenemos 26 diferentes ministerios y cada uno de ellos marcha en esa dirección. Son parte de cómo Dios nos permite desarrollar una estrategia que vaya de acuerdo a sus planes. Y bueno, quiero darle una repasadita rápida. Estamos en capítulo 17 de Hechos. A ver si podemos proyectar el mapita, por favor. Quiero que nos veamos el contexto. En el segundo viaje misionero de Pablo, que fue perseguidor de la iglesia, que se convierte a Jesucristo, le encontró Jesús camino a Damasco. Bueno, él ya en su segundo viaje sale del número 2 de Jerusalén a Antioquía. Antioquía de Siria es conocida esta Antioquía. De allí pasa a Tarso, pasa a Derbe, Listra, Iconio, a Antioquía de Pisidia, es otra Antioquía allí. Y estamos llegando ahora a Misia hasta el 19. Y allí es donde Dios le cambia el rumbo a Pablo, porque quiere que Pablo vaya a hablar su palabra a Europa. En vez de seguir de regreso hacia abajo, del 19 va a pasar a Filipos. Y hemos estado estudiando en las semanas anteriores cómo ocurre esto de que en Misia, por ejemplo, se encuentra con Lucas, ¿no? Y el pastor Héctor nos recordaba hace 2 fines de semana que allí es donde cambia, ¿no? Lucas de decir, esto es lo que me contaron, a esto es lo que yo experimenté porque yo era parte de ese equipo que íbamos con Pablo. ¿Quiénes iban con Pablo? Iba Silas, también se encontraron a Timoteo y bueno, de Troas pasan a Filipo, cruzan este mar. Samotracia es un lugar que también suena por allí. Filipos, número 20, de ahí pasamos a el 23, que es Tesalónica. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Y en Tesalónica, mucha gente creyó en el Señor Jesús, se convirtió, pero también los que se oponían se juntaron con personas que eran como especies de sicarios, ¿no? Gente que iban a hacerle daño a Pablo y sacan a Pablo inmediatamente, y hasta ahí llegamos la semana pasada. Hoy tomamos entonces Hechos capítulo 17, versos 10 en adelante. La buena estrategia, la mala estrategia y la mejor estrategia es lo que vamos a estar estudiando. La primera es la buena, que ocurre en Berea. Buena Berea. Hechos 17, versos del 10 al 15 dicen lo siguiente: inmediatamente los hermanos en Cristo enviaron de noche a Pablo, no de día, de noche, para que llegue con bien de Tesalónica. Enviaron a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado allá a Berea, entraron en la sinagoga de los judíos. Me encanta porque aun que respiraban Pablo y Silas amenazas de muerte, igual ellos llegando allá dijeron: Dios, ¿qué quieres que hagamos ahora en Berea? Ya Pablo había experimentado o implementado la estrategia de ir primero a las sinagogas, a las casas de reunión, ¿verdad? Eso es lo que significa sinagoga, donde por lo menos había 10 hombres judíos. Cuando habían 10 hombres judíos, podía haber una casa de reunión, una sinagoga. La estrategia de Pablo
de ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado. Esa estrategia dada por Jesús, Él la implementaba de esta forma. Él llegaba a una casa de reunión, a una sinagoga, y empezaba a hablar de que el Cristo ya había venido, que su nombre era Jesús. Hablaba de la vida, de la muerte, de la resurrección y la ascensión de Jesús. Y la gente se convertía. Y sí, estamos hablando de judíos que se convierten al cristianismo. Y lo digo con todo respeto, pueden haber judíos en medio nuestro. Y la vida se trata de conocer, reconocer que ese Mesías, el Cristo que los judíos esperaban y que esperan muchos de ellos hasta el día de hoy, ya vino y que se llama Jesús. Eso era lo que Pablo hacía. Él, siendo maestro de maestros, fariseo de fariseo, convertido al cristianismo, ahora llegaba a un lugar y comenzaba primero por los judíos. Porque cuando les abría la palabra de Dios, los judíos decían: yo entiendo eso que me estás diciendo. Yo leo también Isaías 53 y estoy esperando a ese siervo de Dios, a ese Mesías, a ese Cristo. Y Pablo les decía: pues ya vino y su nombre es Jesús. Y la gente se convertía. Esa estrategia estaba siendo utilizada en estos momentos. Llegan a la sinagoga de los judíos. Verso 11: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, en el pueblo anterior. Eran más nobles porque recibieron la palabra con toda solicitud, con toda responsabilidad. La escudriñaban cada día para ver si estas cosas eran así. Noble significa ser sincero, ser verdadero, ser defensor de lo justo y de lo que es verdad. Y esa sinceridad, esa búsqueda de lo verdadero, muchas veces te hace despreciar el engaño. Acá la palabra de Dios nos dice que este pueblo de Berea era así comparado al de Tesalónica. Eran más nobles. ¿Por qué? Porque su deseo de lo sincero, de lo verdadero, su defensa por lo justo, les motivaba a ellos a leer diariamente la palabra de Dios y confirmar que aquello que Pablo les enseñaba estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Qué hermosa estrategia, ¿verdad? Tú y yo, si queremos hablar de Dios, hay que hablar con su palabra. Y eso era lo que venía a hacer Pablo. Porque en el momento que estas personas de Berea, que eran personas nobles, porque eran verdaderas, eran sinceras, eran defensor de lo justo, se dieron cuenta que Pablo, en el momento que se dieron cuenta que Pablo les estaba echando cuentos, ahí se acababa el ministerio de Pablo. Pero ya sabemos que era todo lo contrario. Ellos confirmaban diariamente al leer la palabra de Dios que lo que estaba enseñando Pablo era verdadero. Y me encanta que así también somos muchos aquí en Casa de Luz. Lo sé porque vienen a veces con sus preguntas, ¿verdad? Y quieren la respuesta de la palabra de Dios, ¿verdad? Y algunos de ustedes son hasta más así como: pastor, en el original, ¿qué quiere decir esta palabra? ¿No? Y wow, excelente, me encanta cuando demostramos nuestra nobleza al con sinceridad buscar lo que es verdadero y defender lo que es justo. Verso 12, ¿qué ocurre cuando hay una iglesia así? Cuando hay un grupo de personas así, que están apasionadas, nobles ante la palabra de Dios. Creen muchos. Esta es la buena estrategia: enseñar la palabra de Dios, que las personas puedan comprobar que lo que estás diciendo viene del Señor, y empieza a haber fruto. ¿Qué ocurrió allí? Verso 12, creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, en una sociedad donde las mujeres eran de segunda categoría, ciudadanos de segunda categoría, igual que los niños, igual que los ancianos. Los hombres tenían siempre la primera categoría en esa sociedad. Me encanta cómo Dios quiere que tú y yo sepamos que su palabra llegó no solo a la gente pobre, llegó hasta los ricos, llegó de los ricos hasta los pobres, llegó tanto a hombres como a mujeres, mujeres griegas también de distinción, y no pocos hombres. Pregunta Casa de Luz: ¿hubo fruto? ¿Podemos ver fruto en cómo Pablo implementó la estrategia en Berea? Claro que sí, eso es lo que estamos aprendiendo. Y me encanta porque Pablo pudo llegar a Berea y tratar intelectualmente de convencerlos a ellos. Lo que hizo Pablo fue más bien decirles: ¿saben qué? Amigos de Berea, no se trata de lo que yo creo como filósofo, si acaso soy bueno, o de lo que tú crees como buen filósofo, porque allá se creía mucho en la filosofía, en la sabiduría humana. No se trata de eso.
Se trata de lo que Dios dice. No es de lo que tú creas, no es de lo que tú digas, ni siquiera es de lo que yo creo y lo que yo diga. Se trata de lo que Dios dice. Y Berea, les felicito, porque están confirmando cada cosa que se les dice. Van a crecer saludablemente. Lo contrario también es cierto. Cuando nos creemos cada cosa que se habla acerca de Dios, pueden pasar años y vamos a ser niños en la fe. Dios quiere que crezcamos en la fe, que deseemos como niños recién nacidos leche que no esté adulterada, ¿verdad? Cuando un bebé quiere leche, si usted le da agua se pone a llorar hasta peor. Cuando un bebé quiere leche, le da uno leche y se calma, ¿verdad? Así también debemos de ser nosotros los creyentes. Desear como niños recién nacidos que nos den la palabra de Dios como alimento, y en el momento en que no la recibamos decir, me pongo a llorar. O sea, me tienen que dar de la palabra de Dios, por favor. Porque la fe, acordémonos de esto, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y este mismo oír viene por la misma palabra de Dios, dice Romanos 10:17. En otras palabras, es un proceso que es circular. Mientras más tú y yo nos acercamos a Dios a través de su palabra, nuestra fe crece. Y mientras más crece nuestra fe, más crecen nuestras ganas de seguir buscando a Dios en su palabra. Es un proceso hermoso que nos lleva a ver el cumplimiento de lo que dice Romanos 10:17. ¿Y por qué nos encanta escudriñar las Escrituras? ¿Por qué nos encanta aprender la voluntad de Dios a través de su palabra? Porque la palabra de Dios es la única que transforma vidas, sana corazones, hace que crezca nuestra fe y renueva nuestra mente, nuestros pensamientos. Esto es verdadero poder para ti y para mí. Verso 13 y 14 dicen lo siguiente: cuando los judíos de Tesalónica, del pueblo anterior, supieron que también en Berea era anunciada la sabiduría de Pablo. ¿Dice eso la Escritura? No. ¿Qué dice? Era anunciada la palabra de Dios. Cuando se enteraron que era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿No? Vamos a hacerle daño a este Pablo. Anda hablando la palabra de Dios, ¿pueden creerlo? Nada escapa al control de Dios. Esta era parte del plan de Dios para que su palabra continúe llegando al resto de Europa. Verso 14: pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, pero sacaron a Pablo. Los de Berea dijeron algo como esto: Pablo, ya escuchamos la palabra de Dios, ya la entendimos. Vamos ahora a poner por obra la palabra de Dios, pero tú te tienes que ir, porque vienen estos hombres de Tesalónica que te quieren matar. Entonces hay que sacarte de aquí, mi hermano, si no, van a hacerte daño. Verso 15: los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. ¿Podemos enseñar el mapita rapidito, por favor? A ver si, ahí está el mapa. Entonces, estamos en Berea, allá el 24, y fíjense que nos vamos al 21, hasta abajo. Primero llegaron al mar, porque una vez que pisas el mar y te metes a un barco, avanzas más rápido. Y así sacaron a Pablo para que no vayan a hacerle daño, entre comillas. Llega Pablo a Atenas. Muy bien, entonces, verso 15, volvemos allí. Llevan a Pablo a Atenas, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen. Salieron. Yo me imagino que Pablo se empezó a sentir mal cuando llegó a Atenas. Yo les aseguro que tú y yo nos sentiríamos mal llegando a Atenas. Pablo se sintió tal vez mal, se sintió solo y dijo: no, tráiganme a Silas y a Timoteo, por favor. Necesito a mi equipo acá, porque lo que estoy viendo no me gusta. Verso 16: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Por eso Pablo decía: tráiganme a mis compañeros, por favor, no puedo estar solo. Y así también ha sido diseñada la vida cristiana, para que tú y yo no estemos solos, lidiando con los problemas que nos rodean. Hay que traer y estar cerca de nuestros hermanos y amigos, abrir nuestro corazón, permitir que esa coinonía a la que Dios nos ha llamado verdaderamente se cumpla en medio nuestro, y unos a otros nos motivemos. Pablo se sintió un poco solo allí, dijo: tráigame a mi equipo, lo que estoy viendo no me gusta.
esta es la ciudad, capital intelectual del mundo. Capital intelectual del mundo. Hasta el día de hoy se le reconoce a Atenas. Pues en esta ciudad, la capital intelectual del mundo, donde muchos intelectuales pudieran decir, allí no creen ni en religión, en ese momento había más de 3,000 altares y templos hechos para adorar a diversas deidades de la mitología griega. El corazón de Pablo se enardecía al ver, por ejemplo, el templo de Afrodita y ver cómo las sacerdotisas se prostituían como parte de esas ceremonias de adoración a Afrodita. ¿Cómo no se le iba a romper el corazón? De pronto pasa por el templo de Zeus y ve cómo se masacran entre ellos, y eso es parte de la adoración a Zeus. Y otros por ahí pasaban, veía cómo entraban y cómo salían los que iban a adorar a Bacuc o Bacchus, donde se tomaba el vino romano y se embriagaban y era parte de su adoración. ¿Saben qué era todo esto? Lo que hasta el día de hoy muchas veces ocurre en medio nuestro. El ser humano dice que buscando a Dios justifican el deshonrar al Dios verdadero a través de crear religiones y creencias y mitos que no son realidad. Pero ¿qué hacía Pablo? Verso 17. Tal vez es lo que tú y yo debemos de hacer. Así que él discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Él entraba a la casa de reunión y les hablaba la palabra de Dios. La palabra discutir significa más un intercambio intelectual, no es tanto como peleándonos a palabras, sino que él, ante la idolatría que él veía afuera en la sociedad, él tenía que ser muy claro en cómo Dios quiere que le busquemos. Y Dios no quiere que seamos personas idólatras. Entonces él, ante el tema de la idolatría, él hablaba, él discutía o intercambiaba conceptos intelectuales en todo lugar y a diario. Es lo que él hizo. Verso 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Ay, mira, ya tenía esa fama el Pablo. ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Aquí ya estamos entrando a cómo aplicas la estrategia mala. De antemano les digo, ténganme paciencia. Ahorita vamos a entrar a una sección en donde les voy a decir por qué aquí Pablo no aplicó la mejor estrategia. Ahorita vamos a llegar. Hasta aquí yo diría que vamos bien. Los epicúreos eran los filósofos de aquella época. Eran los que creían que la vida hay que vivirla hoy y el día de mañana te vas a morir. Así que disfrútala hoy. Así creían los epicúreos. Eran los filósofos de la época. Estos y los otros, los estoicos, eran los disciplinados, ¿no? Eran los que iban al gimnasio, ¿no? Eran los que decían, mientras que unos decían vive la vida, los otros eran dura mucho en la vida, ¿no? O sea, mantente disciplinado y vas a lograr las cosas. Bueno, a ellos, a estos dos grupos de personas, Pablo les empieza a hablar del evangelio, de las buenas noticias de Jesús y de su resurrección. Y aunque ellos mismos no creían en el tema de la vida después de la muerte o de la vida eterna, ellos, en el verso 19, tomándole, le traen al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Ahora sí que Pablo, te vamos a dar la plataforma de la época y del mundo, donde están los más sabios, los más intelectuales, los más filósofos conocidos, la cuna de Platón, de Sócrates, de Aristóteles. Te vamos a dar esta plataforma porque traes unas enseñanzas que son nuevas para nosotros. ¿Qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Verso 20, pues traes a nuestros oídos cosas que son extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses, dice el verso 21, y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. ¡Wow! Qué interesante, qué curiosidad, ¿verdad?
A veces también nosotros vivimos la vida cristiana de esa forma, queriendo algo nuevo. Y les traigo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que no hay nada nuevo. La buena noticia es que todo está aquí. Y se pone hasta mejor. Porque cuando Dios nos empieza a enseñar su palabra, nuestro conocimiento va creciendo, nuestra fe va aumentando. Y de pronto esos pasajes que vimos al principio y que nos dijeron algo, cuando lo vuelves a leer te vuelven a decir algo más, porque así es de poderosa la palabra de Dios. Vamos entendiéndola cada vez más y más. No busquemos nada que esté fuera de la palabra de Dios. Aquí se encuentra la sabiduría de nuestro Creador revelada a nosotros, que es espíritu y es vida. Entonces, hay buena noticia y mucho más buena noticia si decidimos buscar a Dios en su palabra. Y aquí viene una decisión consciente que Pablo tiene que tomar, porque va a estar delante de lo que sería para nosotros el día de hoy las mejores universidades y las mejores plataformas para él hablar acerca de esto que a toda esta gente les sonó como extraño. Acababa de hablarles del Evangelio de Jesús y de la resurrección a este grupo de personas. Y este grupo de personas lo trajo al Areópago, a esta maravilla del mundo de aquel entonces, hasta el día de hoy es reconocido. Esta plataforma, yo no sé, también hay una plataforma que se llama TED Talks, que es donde salen algunos expertos sobre algunos temas. Son plataformas muy privilegiadas, no cualquiera llega allí. Y en la época de Pablo era lo mismo. El hecho de que hayan traído a Pablo allí, Pablo tenía que tomar una muy buena decisión. Analicemos un poco más qué tan buena fue esta decisión, qué es lo que él compartió en el famoso Areópago. Pastor Fabián. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el que estaba la siguiente inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerles, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo al mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si tuviese necesidad de ello, pues él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y ha prefijado en el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también ha dicho: linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad es semejante a oro, plata, piedras o esculturas de arte o imaginación de hombres,
Sí. Pero Dios, habiendo hasta este momento pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, así lo ha hecho. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Que se arrepientan. Que se arrepientan. Así, por cuanto ha establecido un día en el cual el mundo será juzgado con justicia por aquel a quien Él designó, dando fe a todos, por cuanto los ha levantado a Él de los muertos. Ya escucharemos de ti en otro momento. ¡Fuera de aquí! Y en ese momento, Pablo fue interrumpido. ¿Perdió una oportunidad o la ganó? No lo sabemos, pero lo vamos a conocer. La palabra de Dios nos dice en los siguientes versos que se burlaron de él y que le dijeron: ya hablarás de estas cosas. Algo falló quizás en la forma en que Pablo entregó el mensaje y lo vamos a descubrir. Pastor Juanito. Así terminó la participación de Pablo en el Areópago. Y me encanta ver esta historia aquí, porque hay universidades cristianas y se ha enseñado por años, cuando solo nos enfocamos en el discurso que dio Pablo, se ha enfocado, el enfoque de estas enseñanzas son que este discurso es un ejemplo de cómo tú alcanzas a la sociedad en la que Dios te ha puesto, en la plataforma que Dios te ha permitido, a la cual te ha permitido llegar. En el caso de Pablo, al mismo Areópago. ¿Qué hubieras hecho tú? Tenías la atención del mundo en ese momento, del mundo intelectual. Lo que ibas a decir allí probablemente iba a ser reconocido por años después. Tenía él una oportunidad y la usó de esta forma y dio una disertación que para gente de comunicaciones es ejemplar. Empezó él notando todo lo que había a su alrededor y se dio cuenta que había un pedestal allí donde no había una imagen y que ese pedestal decía al Dios desconocido y era bien grande. Y él dijo: voy a hacer relevante a todos aquí al decirles que yo vengo a hablar de ese Dios. Cuando él llegó allí, acuérdense, habían más de 3,000 de esos y 3,000 templos. Y adoraban a una multitud, en otras palabras, de dioses para justificar su pecado delante del Dios verdadero. Pero Pablo dice: quiero ser relevante y voy a hablarles del Dios desconocido. Y muchos han visto esto como un increíble ejemplo. Sin embargo, yo le puse a esta parte como la mala forma de implementar la estrategia. Y por favor, no se me adelanten. Cuando llegue a la tercera me van a entender por qué. En palabras del mismo Pablo. Es brillante. Por un lado, si me preguntas a mí, ¿es brillante lo que él comparte? Mi respuesta es sí y mi respuesta es también no. ¿Es brillante? Claro que sí. Verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. Muy cierto. Dios ha decidido desde hace mucho tiempo habitar en tu vida y en la mía. Ese es el mejor templo. Dios quiere que nuestra vida sea el templo donde Él habita. Es una verdad. Y así comienza Pablo este discurso, hablando de la grandeza de Dios. La segunda parte de este discurso habla él de la bondad de Dios. Verso 25. Él tampoco, este Dios, no es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es un Dios bondadoso que da a todos generosamente. Principio hermoso también que podemos deducir en este segundo verso. Después el verso 26 y 27, Pablo empieza a hablar del gobierno de Dios, del juicio de Dios, que es justo. Dice Pablo: de una sangre
ha hecho todo el linaje, la familia de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En otras palabras, tenemos los años contados y Dios lo ha establecido así. Habla del gobierno, la autoridad, el juicio de Dios, decretado de esta forma. Verso 27, para que en ese tiempo determinado de vida que Dios nos da, busquemos a Dios de alguna manera, dice el verso 27, palpando, puedan así hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Principio hermoso. Uno de los nombres de Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pablo les está diciendo a ellos, Dios está muy cerca de nosotros, no está lejos de cada uno de nosotros. Y termina dándole la gloria a Dios. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Interesante, ahí vuelve Pablo a conectar con la sociedad y les dice a los griegos, yo conozco lo que sus poetas escriben. Y ellos han escrito de que somos linaje suyo, somos familia de Dios. Verso 29, siendo pues linaje de Dios, siendo familia, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Me imagino Pablo viendo todas las imágenes y todos los pedestales. Él les empieza a hablar así, conecta con todos, le dice, sus poetas dicen estas cosas. Pues por lo mismo no vamos a andar creyendo que la divinidad tiene que ver con imágenes, ¿verdad? Y en ese momento yo no sé si Pablo siente como que el tiempo de compartir se le acabó, pero se va a lo que llamamos el día de hoy un llamado al altar o a venir a ponerte a cuentas con Dios, y cierra el mensaje de esta forma. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, en ese momento yo me imagino que los filósofos y los sabios dijeron, nos llamó ignorantes, ¿no? Y la imagen que tengo en mi mente es como que Pablo empieza a llevarse a la gente en el bus, ¿no? Y así de nuestros países, ¿verdad? Donde dicen que al fondo hay sitio y no hay sitio, ¿verdad? Y ahí se empieza a llenar el bus y va Pablo llevando el bus, ¿verdad? Llevándolos a todos en este mensaje, en este discurso que está dando. Y de pronto dice, pues, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, unos dijeron, nos llamó ignorante. Ahora, este Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ok, es un Dios que ordena. ¿Y ordena qué? ¿Qué es esto de arrepentimiento? Era un concepto que ellos no tenían en su momento. Y tal vez tú el día de hoy tampoco lo tienes así como muy claro. Arrepentimiento, de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra, es darle la espalda al pecado. No es decirle a Dios, ¿sabes qué? Te fallé hoy y a ver cómo me va mañana. No, arrepentimiento es decir, robé, no voy a robar más. Le doy espalda al pecado, sigo en pos del Señor. Eso es arrepentimiento. Y el hacerlo, el ir en contra de aquello que ofende a Dios, es fruto de arrepentimiento. Entonces, eran conceptos que ellos no manejaban y de pronto, ok, me llamas ignorante. Segundo, me dices que este Dios ordena. Tercero, que tengo que arrepentir. ¿Qué? No lo entiendo. Y de ahí, verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Oh, es un Dios que es juez. Por aquel varón a quien designó. ¿De qué varón estamos hablando? ¿De qué Dios estamos hablando? Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ok, aquí es donde el bus se cae. Porque ellos no creían en la resurrección y en la vida eterna, y le hablas de resucitación de muertos y así como que, ¿cómo se come esto? ¿Cómo? Y en ese momento, cuando oyeron de la resurrección, dice el verso 32, de los muertos, unos se empezaron a burlar y otros dijeron, ya te oiríamos acerca de esto otra vez. Pablo, danos el micrófono, gracias por haber venido al Areópago, puedes tomar asiento. Más o menos así es lo que muchos creemos que ocurrió en ese momento. Y Pablo así, verso 33, sale de en medio de ellos. Algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, alguien que andaba en el Areópago constantemente, y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Ya les acabo de mencionar algunas de las razones por las que sí es un discurso brillante. Muchos le llaman una obra maestra, y yo también le llamo obra maestra porque nos enseña
¿Cómo se pueden hacer mejor las cosas? Pablo nunca mencionó quién era el Dios a quien él estaba presentando. Nunca mencionó tampoco a Jesús. Y yo sé que cuando él sale de Atenas, muchos años después iba a haber una iglesia cristiana en Atenas, pero no ocurrió. El fruto fue pequeño. En Berea muchos creyeron. ¿Qué hizo él en Berea? Habló de Jesús. Habló del Evangelio. Compartió la palabra de Dios. La gente se convirtió. Llegó a Atenas, llegó a este Areópago. Poquita respuesta de parte de la gente. Sale él y por eso le llamo la mala estrategia, de la cual también podemos aprender. Y la tercera parte tiene que ver con la mejor estrategia. ¿Saben cuál es la mejor? Cuando en la vida hacemos algo y nos funciona, y después hacemos otra cosa y vemos que no nos funcionó como queríamos, y aprendemos de esas dos experiencias. Por eso le doy gracias a Dios que podemos leer y ver estos contrastes. ¿Por qué le llamo a la tercera estrategia la mejor? Porque viene después de haber aprendido que siempre hay cosas que podemos mejorar. Y entonces vamos a la tercera, que es, entonces la primera, la buena en Berea, la mala en Atenas, Areópago. Y la tercera viene o más bien la mejor, viene a ser la que, déjenme terminar aquí el discurso. La mejor viene en Hechos capítulo 18, versos del 1 al 5, y ya con esto terminamos. Después de estas cosas, Pablo sale de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. La próxima semana vamos a hablar un poquito más de esta estrategia de la que es mejor. Lo que vemos aquí es que Pablo sale de Atenas, va a Corinto, pero algo está cambiando en su mente y en su corazón. Él reflexiona en las dos últimas ciudades lo que él hizo y qué pudo mejorar. Y así tú y yo también, de parte de Dios, tenemos oportunidades para mejorar. Esa visión, esa misión que Dios nos ha dado, que es de Él para nuestra vida. De pronto empezamos a implementar una estrategia y algo no funciona muy bien, pues es tiempo de corregir. Es lo que va a estar haciendo este Pablo. Llega a la casa de unos hermanos que le abren las puertas de su casa, perfecto, a un nuevo lugar que se llama Corinto. No conocían del Evangelio, pero fue a ellos, verso 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo era hacedor de tiendas, la familia con la que se estaba quedando hacían también tiendas. ¿Qué les quiero decir con esto? Pues que recordemos un poquito que Pablo está pisando terreno nuevo, o nadie había evangelizado en esa zona, en este pueblo. Él no había una iglesia que con recursos lo estaban trayendo como pastor. Él tenía que abrir brecha, llega a un lugar y se pone a hacer lo que él sabía hacer para ganarse la vida, que era hacer tiendas. Y se quedó con gente que hacía tiendas. Verso 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Entre semana tal vez chambeaba muy duro, pero los días de reposo, los sábados, iba a la sinagoga aplicando la estrategia de llegar a un lugar donde abrían ya la palabra de Dios para hablarles del Mesías, del Cristo. Continúa con esta estrategia y va muy bien allí. Persuadía tanto a judíos como griegos. La palabra de Dios era para todos en ese lugar. Les hablaba. Pero ya vemos dos palabras importantes aquí. La primera es que él discutía en la sinagoga. Ya sabemos que no es que andaba peleando, sino que intelectualmente intercambiaba conocimiento. Pero la segunda palabra, que es muy importante, que aparece en este verso 4, es que él persuadía. La palabra persuadir significa estoy convencido. Yo digo, estoy persuadido de esto. Les estoy diciendo, estoy convencido al punto que nadie me mueva de esta convicción. Estoy persuadido. Es una palabra muy como, o sea, Dios existe, estoy persuadido de esto. Envió a su Hijo Jesucristo, quien me perdonó, estoy persuadido de esto. Nadie me mueve de esta realidad. Pero lo que logró Pablo en este lugar de Corinto fue que la gente fuera persuadida. Que no solo lo escucharan, sino que se convencieran por ellos mismos que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías. Verso 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Fíjense este cambio de estrategia. ¿Okay? Para el momento en que Silas y Timoteo llegan como parte del equipo a juntarse con Pablo,
ya había una iglesia que apoyaba las funciones pastorales de Pablo. Ya Pablo no tenía que hacer más tiendas, se dedicaba por completo a compartir la predicación de la palabra, dice el verso 5. Nos damos cuenta de cómo la mejor estrategia siempre produce mejores frutos. Y hasta aquí nos quedamos un poquito, pero ¿qué es exactamente lo que él hizo ahí en Corinto? Esto es como que vemos rápidamente los resultados, es como que nos cuenten la historia cuando ya se terminó. Vamos a ahondar un poquito más la próxima semana, pero quiero dejarlos con estos versos. 1 Corintios capítulo 2. Allí, en esta carta, 1 y 2 de Corintios son cartas que Pablo envía a una hermosa iglesia que iban a ser producto de este viaje. ¿Okay? Este es un nuevo lugar. Pablo empieza a compartir, persuade, convence a la gente de que Jesús es el Mesías. Empezó haciendo tiendas, después ya no tiene que hacerlas. La iglesia podía apoyar sus funciones pastorales de alimentar, cuidar y dirigir. Llegan a esa madurez, hay fruto. Pero ¿qué ocurrió? Pablo nos da más detalles de lo que ocurrió en esa primera ocasión que llegó a Corinto. Después de haber implementado una buena estrategia, una mala estrategia, ahora llegó a implementar la mejor, y esta es la mejor estrategia. Con esto terminamos. 1 Corintios capítulo 2, verso 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, para anunciarles la palabra de Dios, esa palabra de Dios que transformó mi vida, porque hay un testimonio en la vida de Pablo de lo poderoso que es Dios para transformar la vida de un corazón como el de él, que estaba endurecido a las cosas de Dios, a Jesucristo como Hijo de Dios. Cuando fui a ustedes, Corinto, gente allá en Corintios, para anunciarles el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No me puse esta carga como buen comunicador, de hablarles con palabra y lenguaje complicado, tal vez como se me ocurrió hacerlo allá en Grecia, en el Areópago. No fui a ustedes con excelencia de palabras o de sabiduría. Verso 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a una persona, y este es Jesús, a Jesucristo, y a este crucificado. ¿Saben que Pablo en el Areópago nunca habló de la vida de Jesús? No mencionó a Jesús, no habló de la vida de Jesús, no habló de la muerte de Jesús, no habló de la cruz de Jesús. Él sabía que en el momento en que él mencione la cruz, los griegos hubieran dicho, ¡guácala! Esa es la peor forma de matar a alguien, la inventaron los romanos. Nosotros somos personas intelectuales, sabias, no vamos a andar haciendo esas cosas, ¿no? Pablo no mencionó la vida, la muerte de cruz, y se lanzó a la resurrección. Y acá dice, me propuse una cosa, hablarles de Jesús y a este crucificado. Y estuve entre ustedes, Corintios, no como un Superman, sino enseñándoles mi debilidad. Y estuve entre ustedes con temor y con temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Yo no me preparé para convencerlos a ustedes. Dejé que Dios hablara por sí mismo, de humana sabiduría, sino que mis palabras fueron con demostración del Espíritu y de poder, de ese poder que transformó mi vida, para que la fe de ustedes, Corintios, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder del mismo Dios. Me encanta cómo esta es la mejor estrategia. A veces pensamos que esto de compartir las buenas noticias de Dios es la función del pastor de la iglesia o del equipo de evangelismo o de algunos que saben explicar las 4 leyes espirituales o que han memorizado ciertos versos o que incluso pueden dar su testimonio en un minuto. Este maravilloso privilegio de compartir las buenas nuevas de Jesús la tenemos tú y yo de igual forma. Y Dios ha prometido darnos su palabra en el momento que la necesitemos. Así que nadie menosprecie tu juventud en el Señor.
Solo abre tus labios porque tienes un testimonio. Si le conoces a Dios, si Dios ha venido a tu vida y ha transformado tu ser, hay un testimonio al cual ninguna otra persona puede negar. Es tu testimonio de cómo Dios tocó tu vida, cómo Dios ha transformado tu ser, cómo Dios te habla por las mañanas o en las tardes o en las noches cuando abres su palabra. Abre tu boca, comparte el Señor y no creas que hay que convencer a un mundo con humana sabiduría. Al mundo se le convence con poder y con espíritu, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Así que adelante, Casa de Luz. Tenemos un año precioso. Estamos terminando el año 13. Estamos creciendo en el conocimiento de Dios y de su palabra. Y me encanta que no tenemos que ser Superman, ni mostrar caretas, ni cosas o personas que no somos. Dios quiere y va a usar nuestras vidas de una forma muy íntegra. Quiero acabar con una canción que quiero compartir con ustedes y después voy a hacer un llamado para que nos pongamos a cuenta con nuestro buen Dios. Esta canción es lo que llegó a mi vida en esta semana y de alguna forma me imaginé que Pablo pudo haber llegado y compartido algo como esto. Era un testimonio precioso. Dice así: yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Tenemos un testimonio. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. La verdad es, nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Si esta historia también es tu historia, ponte de pie. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué Él vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Canta conmigo. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad.
Señor, la vida se trata de ti, de tener un encuentro personal contigo. Tú eres la persona que le da propósito a nuestra vida y sentido. Gracias, Señor Jesús. Señor, si hay alguien aquí que sabe que ha estado lejos de ti, que este es el día que se acerca a ti, Señor, a través de esta oración. Amigo, amiga, no salgas por estas puertas sin haberle entregado tu vida a Dios, quien está en medio nuestro. Ese Dios ha decidido no habitar en templos hechos por manos de hombres. Ha decidido habitar en el corazón del ser humano, en tu vida, en mi vida. Ábrele la puerta de tu corazón. Dile a Dios estas palabras: Dios, en este día te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados, por haberte dado la espalda. Señor, guía mi vida de ahora en adelante. Te necesito. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, quien vivió, murió, resucitó. Creo en Él. Quiero que Él dirija mi vida. Jesús, tómame de la mano. Es mi petición humilde en este día. Si tú hiciste esta oración, amigo, amiga, quiero que levantes tu mano para poder orar yo por ti. Permíteme ese privilegio y encomendarte en las manos poderosas de nuestro buen Dios. Si tú hiciste esta oración, levanta tu mano ahí donde estás para saber que estás aquí y encomendarte en las poderosas manos de nuestro buen Dios. Levanta tu mano donde estás si hiciste esta oración. Veo su mano levantada. Qué bueno es Dios. Alguien más hizo esta oración. Veo su mano levantadas. Dios ve sus vidas, su corazón. Señor, gracias por las manos que se han levantado, que han hecho esta oración. Y gracias porque tú escuchas esta oración que va de acuerdo a tu corazón, a tu voluntad. Encomendamos a las personas que han levantado su mano, que han hecho esta oración en tus poderosas manos. Tú has prometido que nada ni nadie nos puede arrebatar de ellas, Señor. Les encomendamos en tus poderosas manos. Glorifica tu nombre en y a través de sus vidas. Permítenos como iglesia apoyarles, servirles, amarles, serles de ánimo, Señor, para que sigan este camino, el camino de Cristo. Señor Jesús, la iglesia se trata de ti. La mejor estrategia se trata de hacer que el mundo te conozca. Por lo mismo, Señor Jesús, te pedimos humildemente, ve delante de nosotros dirigiéndonos, ve detrás de nosotros protegiéndonos, ve debajo de nosotros sosteniéndonos, ve a nuestro lado levantándonos. En ti tenemos paz. Permítanos compartir de tu paz a los demás. Oramos esto a ti, Padre, guiados por tu Espíritu Santo, en el precioso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús, y todos decimos amén. Bendiciones para todos. Felicidades a los que recibieron a Jesús en este día.